Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Sean todos bienvenidos. Que el Señor me los bendiga. ¿Cómo están? ¿Quién está por ahí? Aló, aló. Hola. Bendiciones. ¿Qué tal? Bendiciones. Saludos de Chihuahua, México. Saluditos y bendiciones hasta Chihuahua, México. Bienvenida. Amén. Bienvenida. Muy bien. ¿Quién más está por ahí? Mari Torres desde Tamaulipas, México. Bendiciones. Qué gusto tenerlos por acá. A ver, ¿quién más está por ahí, mis amados? Buenas noches. Le habla la profeta Marta Mayorga, pertenezco a Conquistadores del Reino de Managua, Nicaragua. Buenas noches a todos y cada uno de los hermanos que están conectados en esta noche. Buenas noches, papito. Bendiciones para cada uno de ellos. Buenas noches, mi niña. Que el Señor me la bendiga. Amén, papito. Bienvenida. Qué gusto tenerla por acá. Muy bien. ¿Quién más está por ahí? Amado apóstol, bendiciones. Hola, buenas noches, Pastor apóstol. Héctor Rodas, de aquí Bendiciones. de- Flavia. A ver, ahí se me cruzaron dos. Sí, continúa, hermano. Bueno, mi amado apóstol, bendiciones. Que habla el pastor Héctor Rodas, aquí mi esposa Araceli de la ciudad de Bogotá, Colombia. Qué bueno poder estar aquí y saludarles. Bendiciones. Gloria a Dios. Bendiciones hasta Bogotá, Colombia. Muy bien. ¿Quién más está por ahí? Buenas noches, mi amado apóstol. Buenas noches para todos. Aquí la profeta Jennifer Sanz. Bueno, los bendigo y le doy gracias a Dios por esta oportunidad de esta escuela en esta noche. Y papá, si me saca el sistema es porque estoy con el teléfono casi sin batería. Bendiciones. Bendiciones, mi amada. Qué gusto. Aquí nos están saludando. María Guadalupe Torres también nos dice buenas noches. El pastor Darwin, buenas noches. Qué gusto tenerlos por acá. Muy bien. ¿Quién más está por ahí? Buenas noches. Buenas noches. Saludos desde Managua, Nicaragua. Mi nombre es Carlos. Bendiciones para cada uno. Bienvenida, mi amada profeta. Que el Señor me la bendiga. Qué gusto tenerla por acá. Sea Amén. bienvenida. Muy bien. ¿Quién Gracias. más está por ahí, mis amados? Buenas noches, pastor, apóstol, Dios le bendiga. Desde New Jersey, Flordalita. Buenas noches, pastor Flavia, desde Buenas- Argentina. Bendiciones. Buenas noches, que el Señor me la bendiga. Hasta New Jersey, perdón, y hasta Argentina. Qué gusto tenerlos por acá. Sean todos bienvenidos. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con nuestra enseñanza de hoy. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy vamos a... Buenas noches, apóstol, con Gilma de Colombia, Bucaramanga. Muy buenas noches, que el Señor me la bendiga, Gilma. Qué gusto tenerlos por acá. Bendiciones hasta Colombia. Amén, apóstol. Muy bien, vamos entonces a comenzar. El día de hoy es un verdadero privilegio estar aquí con ustedes. Sean todos ustedes bienvenidas, bienvenidos a esta gran familia que el Señor nos tiene esperándonos aquí para que el día de hoy podamos recibir más instrucción ministerial, ¿verdad? Sean todos bienvenidos. Esta casa espiritual es el Ministerio Conquistadores del Reino. Así que sean todos ustedes bienvenidos, ¿verdad? Aquí estamos empezando el día de hoy con la Escuela de Formación Ministerial, Apostólica y Profética Montesión. Queremos darle la bienvenida para todos los que se han conectado, ¿verdad? Gracias por estar conectados el día de hoy. Vamos a comenzar este día y vamos a ver el tema de lo que es el profeta y el mensaje profético. Sí, mis amados, ustedes se van a dar cuenta que cuando nosotros como profetas somos llamados, empezamos a recibir mensajes de parte de Dios y al principio es un poco confuso. A veces nos cuesta entender un poco el mensaje porque lo recibimos de diferentes maneras y debido a que el mensaje viene lleno de símbolos, ¿verdad?
cosas que son proféticas, debemos de tener a alguien que nos ayude a interpretarlo. Así que el día de hoy le vamos a mencionar algunas características que usted debe de saber de cómo interpretar el mensaje profético. Así que como estamos aprendiendo sobre lo profético, el día de hoy pues vamos a aprender sobre eso. Y para eso vamos a comenzar con el profeta y el mensaje profético. Les dejo con el pastor José Luis. El mensaje profético es solo parte de un diseño, pues no solo consiste en profetizar, sino que el profeta debería entender todo el contexto antes de entregar un mensaje. Gracias. Bien, mis amados, quiero que sepan que esta enseñanza está tomada del manual del profeta de Ascensión, ¿verdad? Esto que usted ve en la pantalla es algo que lo va a encontrar en el manual del profeta de Ascensión. Entonces, cuando nosotros empezamos a recibir un mensaje de parte de Dios, debemos de entender que este mensaje profético es parte de un diseño. O sea, cuando Dios manda una palabra, no es solo una palabra, sino que es parte de un diseño completo, sea para una ciudad, sea para una nación, o sea para la vida de una persona. Quiere decir que el profeta debe de tener el entendimiento del contexto antes de entregar el mensaje. El profeta debe de saber cuál es la magnitud del mensaje que está dando. ¿Qué es lo que Dios quiere hablar acerca de esto? Debe de tener un entendimiento completo para no cometer errores a la hora de entregar un mensaje. Entonces es importante, mis amados, que el profeta de oficio debe de conocer la extensión completa de lo que significa el mensaje. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la magnitud del alcance? Eso significa que debe de entender que hay un diseño, qué es lo que Dios está queriendo hablar acerca de este diseño para esta persona o para la congregación en donde se encuentra. Así que vamos a desmenuzar esto un poco más y para esto vamos a ver las diferentes formas que son inspiradas las palabras que recibimos acerca de el mensaje profético. Las fuentes de inspiración del profeta pueden ser 1. Dios. 2. El espíritu del profeta, proyección de los deseos no satisfechos. O 3. El enemigo, cuando no ha habido total restauración o liberación. Muy bien, entonces quiero que anote muy bien esto. Si usted es llamada a ser un profeta, entonces es necesario que usted entienda esto. Primero, hay 3 fuentes de donde podemos recibir una inspiración. La primera es Dios. La segunda es el espíritu del profeta o el corazón del profeta. Muchas veces esto sucede por situaciones proyecciones de deseos que no han sido satisfechos en el corazón. Y número 3 puede ser el enemigo. O sea, que con toda palabra que usted recibe, usted debe preguntarse, ¿cuál es la inspiración de esta palabra? Ahora, si la inspiración es de Dios, entonces usted va a pasar a la siguiente etapa. Pero si es del enemigo, yo lo voy a botar, la voy a olvidar. Ahora, ¿cómo puedo saber si esto es del enemigo o es de Dios? Bueno, mi amado, cuando Dios te habla, tú vas a tener paz. No importa que el Señor te esté mostrando en medio de una situación caótica, en medio de guerra, en medio de dificultades, tú vas a tener paz. Pero cuando estás presenciando una situación del enemigo, normalmente vas a sentir temor o te vas a sentir inquieto. Y es muy importante que toda palabra debe de ser medida con la palabra profética más segura, que es la Biblia. Entonces nosotros medimos si esta palabra que yo estoy recibiendo viene de Dios, y eso lo voy a medir con la escritura. Por esa razón, todos los ministros leemos la escritura por lo menos de 10 a 15 capítulos diarios para poder tener conocimiento de la palabra, porque es la palabra, la vara con la que medimos la palabra inspirada que recibimos.
Ahora, si usted ya sabe que esta palabra es de Dios, pasa a la siguiente etapa y se hace otra pregunta. Se dice el qué de Dios, el cómo de Dios, el cuándo de Dios y el por qué de Dios. ¿Qué me quiere decir Dios con esta palabra? ¿Por qué a mí? ¿Para cuándo se cumple esto? Nosotros debemos preguntar esto a nuestro Señor. Y número 3, hay otra lista de preguntas que es, ¿cómo voy a usar esta palabra? La palabra puede ser usada de 5 maneras. Puede ser para decirlo. Ahora, ¿cómo sé yo si esta palabra es para decir? Porque Dios me va a decir, ve y dile tal y tal cosa a fulano de tal. Entonces, quiero saber que si esta palabra es para decir, Dios me va a decir, ve y dile. Ahora, si la palabra no es para decir, puede ser que sea usada para intercesión. En muchas y repetidas ocasiones, Dios nos da una palabra para que intercedamos por el pueblo, para que nosotros intercedamos por la persona, para que estemos intercediendo. Ahora, la número 3 puede ser que nos dé una palabra para hacer un acto profético. Número 4, para ministrar. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a decir que el Señor me muestra que una persona tiene un corazón fragmentado o tiene heridas de rechazo, heridas de abandono. Entonces, si yo voy y le digo, mira hermana, dice el Señor que usted tiene heridas de rechazo, ¿qué logro con eso? Absolutamente nada. Tengo que ministrarla y declarar sanidad interior para que esta palabra tenga efecto. Entonces, debemos entender que hay palabra que es para decir, otra que es para interceder, otra que es para hacer un acto profético, otra que es para ministrar y la número 5 es para enseñar. Así que aquí tenemos estas 3 listas de preguntas que debemos hacer para saber en cómo voy a utilizar la palabra que Dios me ha dado. Muy bien, ahora vamos a ver que hay diferentes formas en que llega esta palabra. Vamos a ver cuáles son. El mensaje divino llega al profeta de diferentes formas. En visión, Ezequiel capítulo 1, versículos 1 al 28. A través de voces, Jeremías capítulo 1, versículos 4 al 10. En sueños, Daniel capítulo 7, versículo 1. Bien, mis amados, por falta de tiempo no vamos a leer estos textos, pero me gustaría que los anotes para que en su propio tiempo ustedes lo puedan leer. Yo les voy a mostrar algunas de cosas de cada uno de estos textos para mostrarles cómo funciona. En visión, quiero que veamos esto porque la visión de Ezequiel, que se encuentra en el capítulo 1, versículo del 1 al 28, habla de los 4 seres vivientes. Esta imagen que ustedes ven aquí es sobre el trono de Dios y cada uno de estos seres vivientes es el que conduce o maneja la rueda que lleva el trono de Dios. Voy a ver otra imagen que se pueda ver mejor aquí. Este es de otro ángulo, desde abajo ustedes pueden ver que las ruedas tienen ojos y estas ruedas se mueven hacia el frente, nunca retroceden. Pero estos seres, estos 4 seres vivientes son los que mueven el trono de Dios. Por eso que a veces nosotros decimos que el carro de Dios sigue avanzando. Es importante que entendamos esta visión. Ahora, también es muy importante que nosotros entendamos que Daniel escribió esto. Por eso es que hoy lo podemos entender. Juan, el apóstol Juan y el profeta Juan, que fue quien escribió el libro de Apocalipsis, lo podemos encontrar también que habla repetidas veces de estas 4 criaturas vivientes. Ahora usted ya sabe qué era lo que ellos hacían, ¿verdad? Ellos son los que manejan estas ruedas que llevan o conducen el trono de Dios. Muy bien, vamos a regresar. A esto nosotros le llamamos visión. Visión es cuando Dios te muestra algo en detalle y así es como Él nos habla muchas veces, a través de visiones. Otra veces es a través de voces, o sea, Él nos habla directamente. Por ejemplo, Él le habla a Jeremías en Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 10. Este es el llamado de Jeremías y Él le dice, desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre te escogí, ¿verdad? Y luego le dice, hoy te doy por profeta a las naciones. Y lo ha llamado para derribar, para destruir, para plantar, para edificar.
Entonces, ahí él le habla directamente al profeta. Esta es una forma de cómo Dios hace el llamado en el caso de Jeremías. Yo quiero decirte que es muy importante que nosotros aprendamos que él nos va a hablar en algunos momentos también a través de voces. La otra es a través de sueños, y esto lo vamos a ver lo que vio en los sueños Daniel, en Daniel capítulo 7 y versículo 1, que es esta imagen que estamos viendo aquí. Este sueño que trajo Daniel tenía que ver con con 4 superpotencias. Cada uno de estos bestias era una potencia mundial, que era Babilonia, después Medo-Persia, después Grecia y por última Roma, ¿verdad? Estas eran las 4 superpotencias que estaban por llegar. A Daniel se las muestra como que si fueran unas bestias que salían del agua. Es muy importante que nosotros aprendamos, mis amados, que cuando Dios nos habla, lo hace a través de simbolismos, y debemos entender, tenemos de tener entendimiento sobre esto, porque más adelante también en Apocalipsis se habla de otras bestias que vendrían para nuestro tiempo. De ahí se levantaría el falso profeta también, y se levantaría también lo que es la religión falsa, ¿verdad? Que después sería destruida. Pero también se levanta un gobierno mundial, y es importante que entendamos que cada una de estos sueños que le fueron dados a algunos profetas deben de ser interpretados. Así que vamos a proseguir con el profeta y el mensaje sobre el mensaje profético. Vamos a ver qué es una visión, cómo podemos entender esto. Una visión es una percepción sensible y no implica necesariamente una imagen visual. El método de recepción del mensaje parece no depender de Dios, sino de las cualidades naturales o del temperamento personal del profeta. Bien, aquí hay 2 puntos importantes. Voy a mencionar primero el último. El método de recepción del mensaje no depende de Dios. El método de recepción, o sea, la forma en que tú recibes el mensaje, no depende de Dios. El método de cómo se recibe el mensaje depende del profeta. Esto tiene que ver con una forma de lo que es su temperamento. Si hay personas que reciben mucho mejor a través de visiones, cuando tú miras algo se te retiene mejor. Hay personas que son más analíticos y tienen que recibirlo tal vez escuchado o escrito. Es muy importante que nosotros entendamos que Dios manda el mensaje y la forma de la recepción del mensaje va a depender del profeta. Así que hoy estamos viendo acerca de lo que es el profeta y la forma de el mensaje, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos a entender que es necesario que nosotros, cuando recibamos una visión, tiene que ver con una percepción sensible o sensorial. No tiene que ver solamente con una cosa que se ve, no solamente con una imagen. Muchas personas a veces ven un hombre, una mujer, y dice, bueno, ese era el marido de la persona o era el esposo de la otra. Es importante que entendamos que cuando nosotros se nos da una visión, viene con más información y nosotros lo tenemos en nuestra vida, pero no sabemos cuál es. Entonces, es importante que lo entendamos para que podamos avanzar en lo que tiene que ver con el mensaje de un profeta. O sea, una visión no solamente implica una imagen, sino que tiene que ver mucho con la información que trae junto con esta imagen. Ahora, yo les voy a recomendar, mis amados, cada uno de los profetas debe de tener un cuaderno solamente para la palabra que Dios nos da. Solamente y exclusivamente para la palabra que Dios nos da. O sea, que cuando usted termina de recibir una palabra, usted debe escribirlo inmediatamente, porque a veces se nos olvida. Ahora imagínense después de una semana, después de un mes, después de un año. Hay palabras que se cumplen hasta después de un año, mis amados. Entonces nosotros debemos de llevar un registro. Si Daniel no hubiera escrito el registro
acerca de esas 4 criaturas, nosotros no lo conoceríamos hoy. Si Ezequiel no hubiera escrito sobre lo que es esas 4 criaturas vivientes, nosotros no lo entenderíamos hoy. Y es muy importante porque esa es una parte clave para poder entender el libro de Apocalipsis. Así que, mis amados, es importante que todo profeta deba de escribir la palabra. Ahora, yo le recomiendo que le añada algunos datos, como cuándo Dios le habló, qué día, qué hora, en qué lugar estaba dormida, estaba en el templo, estaba con alguien, porque muchas veces la palabra es para dársela a esa persona. Así que debemos de adjuntar alguna información con esto. Pero esto es cuando ya nosotros sabemos que es una palabra que viene de Dios, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar entonces, y es muy importante que entendamos que la forma en que vamos a entregar el mensaje también es diferente. Así como el modo de recibir el mensaje es variado, también son distintas las formas en que el profeta lo expresa a los demás. Puede transmitirlo verbalmente, por escrito, o mensaje corporal sin hablar. Muy bien, entonces el mensaje, como se recibe de diferentes maneras, también se puede dar de diferentes maneras. Y esto puede ser transmitirlo verbalmente, por escrito o corporalmente. Y yo quiero que usted entienda esto porque es muy importante. Por ejemplo, en el caso de un profeta del primer siglo, este profeta Gabo, él se amarró sus manos y sus pies con un cinto de Pablo. O sea, es importante que entendamos que hay muchas cosas que se tienen que hacer de una manera profética. Y esto es muy importante que lo debemos de entender. ¿Para qué? Para que debamos preguntarle al Señor cómo se debe de dar el mensaje. Bien, vamos a detenernos un momento para poder hablar sobre el manual que vamos a entregar hoy. El manual que estamos entregando los jueves tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios. El manual de hoy se llama Los dones del Espíritu Santo. El manual de hoy se llama Los dones del Espíritu Santo. El código es 505-353. 505-353. Recuerde, para que usted reciba su manual, tiene que entregar su código en las próximas 24 horas. Mis amados, ya no quiero estar entregando manuales de la semana pasada o de la semana antepasada. Déjeme decirle que cada cierto tiempo vamos a volver a entregar los manuales, pero estos manuales son de suma importancia porque traen temas muy importantes para tu ministerio. Estas son las herramientas que vas a utilizar para poder enseñar en tu congregación. Así que no te pierdas el gran privilegio de poder tener esta información en tus manos, ¿verdad? Lo vamos a mandar a través de WhatsApp, a través de el número de teléfono donde usted recibe todas las invitaciones y sus enseñanzas. Quiero pedirles que tal cual el manual, como los videos que damos nosotros a través de el WhatsApp, no son para que podamos nosotros estarlos compartiendo con las personas, sino es para su biblioteca, es para que usted lo tenga y lo pueda enseñar en su debido tiempo. Usted se va a dar cuenta. Sí, aquí me están preguntando otra vez por el código. El código es 505-353. 505-353. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestra enseñanza de hoy que tiene que ver con el profeta y el mensaje profético. Así que veamos esto que es muy importante acerca del mensaje verbal. El mensaje verbal. El profeta debe conocer lo verdadero, la palabra, y debe conocer al Espíritu Santo. El profeta predicador es inspiracional, predica del trono de Dios. Si usa versículos de la Biblia, son los que el Espíritu Santo le indica y muchas veces los saca del corazón y no del libro escrito. Quiere decir que cuando damos un mensaje verbal, el profeta, muchas veces Dios le va a dar una palabra que viene inspirada de la palabra de Dios. Pero nosotros para eso tenemos que conocer la palabra, porque va a salir del corazón. O sea,
que Dios nos hace dar un mensaje, pero el profeta debe de conocer la palabra. Por eso les decía, nosotros como ministros, especialmente los profetas, debemos de leer la escritura diariamente y se lee en voz alta de 10 a 15 capítulos diarios. Esto le permitirá que usted lea la Biblia completa en un año. Ahora, ¿por qué lo leemos en voz alta? Porque la palabra dice que la fe viene del oír y el oír la palabra de Dios. O sea que esto va también a ayudar a su fe. Pero como ministros, de una manera inspiracional, Dios nos va a poner que junto con la palabra, muchas veces tenemos que dar un versículo, pero este versículo es inspiracional, o sea, viene del corazón. Por eso Dios le dijo al profeta que se comiera el rollo. Debe de comerse la Biblia como el alimento, debe de comérselo para conocerlo. Bien, vamos a continuar viendo acerca de lo que es esta palabra profética. El profeta predicador necesita sumergirse constantemente en la palabra de Dios, de manera que ésta more en su corazón para ser utilizada en el momento oportuno. No puede descuidar el fluir del río del Espíritu, porque ambos son la base para recibir y transmitir el mensaje de manera correcta. Se debe tener la madurez y la sanidad para no expresar una palabra que no provenga de Dios. Si el profeta escucha chismes, esto va a contaminar la profecía que él declare. El profeta debe cuidar sus sentidos, ojos, oído, tacto. Muy bien. Entonces el profeta debe de tener dos cosas. Debe de conocer muy bien la escritura, debe de tenerla en su corazón. Y número dos, debe de entrar en el río del Espíritu Santo de Dios. O sea, tener una buena comunión con el Espíritu Santo. Por esa razón es que les hemos estado entregando manuales del Espíritu Santo para que usted pueda tener una buena relación con el Espíritu Santo. Es importante que nosotros entendamos estas dos son la clave de poder de entregar una palabra profética correcta. Ahora, es importante también de que debemos de tener madurez y la santidad para expresar lo que Dios quiere. Para que nosotros nos mantengamos en santidad, debemos de cuidar nuestros sentidos, ojos, oídos, tacto. Deje de estar viendo demasiadas cosas en el internet. Si usted mira que algo no es de Dios, que están hablando de tal manera contra nosotros, es para qué quiere estar guardando toda esa basura. Deje de estar viendo tantas noticias. Esto contamina. Usted debe estar conectada con las noticias del reino. Sí, las noticias que vienen del cielo. Ahí es donde usted debe estar conectada, no con las noticias locales, porque entonces ahí es cuando se contamina su corazón y la palabra sale contaminada. Muy bien, vamos a continuar ahora y vamos a ver varias características. Vamos a ver como 7 características del mensaje profético. Esto es muy importante. Son 7 características que vamos a aprender del mensaje profético. Vamos a ver la primera característica. 1. Una profecía siempre será condicionada. Por ejemplo, Agabo y el cinto de Pablo. Toda profecía siempre dejará un espacio para que el que la reciba responda a la palabra. En este caso, siempre se cumplió la palabra. Muy bien. Toda palabra, fíjese bien, escúcheme bien, toda palabra está condicionada a la persona que la recibe. Porque muchas veces alguna persona dice, mira, a mí el profeta me dijo que Dios me iba a traer una gran bendición, pero la palabra no se cumplió porque la persona dejó caer la palabra. O sea, la palabra está condicionada a la persona que la recibe, a caminar sobre ella, a continuar profetizando, profesando esa palabra. Muchas veces la persona no hace caso omiso a lo que Dios le ha mandado. Y yo quiero que usted entienda esto, porque aquí muchas veces cometen el error y dice, no, ese es un falso profeta. Y eso no es así. Yo le voy a poner un ejemplo. Dios mandó a Jonás a Nínive a declarar una palabra
compuesta como por 7 palabras, ¿verdad? Y la palabra era que Nínive sería destruida. ¿Se cumplió esa palabra? No, no se cumplió. Pero el propósito de Dios sí se cumplió, porque eso era lo que Dios quería, que las personas se arrepintieron. Entonces, la palabra va condicionada a lo que hace la persona. Si a veces el Señor manda a corregir algo, pero si la persona se arrepiente, eso no va a pasar. O si usted recibe una palabra y esta palabra usted se pone a cuenta con el Señor, entonces eso no sucede. Yo quiero que entendamos que cada uno de nosotros, muchas veces tenemos la palabra, queremos una palabra, le estamos diciendo, Señor, mándame una palabra. Pero cuando ya la recibimos, la dejamos caer, se nos olvida. Y después de un mes, no, eso no se cumplió. Probablemente la palabra se iba a cumplir el siguiente mes, pero como la dejamos botada, ya no se cumplió. Quiero que entienda, una palabra profética siempre va a estar condicionada a la persona que la recibe. Bien, vamos a ver la parte 2. 2. El profeta no tiene la realidad completa. El profeta solo dispone de una visión fragmentaria del plan divino. Es decir, que a veces ni siquiera el mismo profeta sabe lo que está diciendo. Esta ignorancia del profeta no invalida la verdad de su profecía. La parcialidad de la visión genera esperanza de comprender el resto. Muchas veces perciben el futuro, pero no saben si es para un mes, un año o un siglo. Como podemos ver que Dios nos da solo un fragmento de lo que es el diseño. Eso es como cuando, por ejemplo, a nosotros nos dice, usted va a tener un ministerio profético, va a tener un ministerio apostólico. El profeta no sabe todo el proceso que usted debe de pasar. Cuando a mí me dijo el Señor, me llama y me dice que me ha escogido para ser un apóstol, yo estaba que brincaba de gozo, pero no sabía todo el proceso que tenía que incluir. Solo nos muestra el final de esa palabra. Entonces, pero esto no invalida la palabra. Quiere decir que Dios te da una esperanza, te dice a dónde vas a llegar, cierto destino. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que tú tienes que ir a otra ciudad. Dios te da el destino, a dónde vas a llegar. Y si tú vas caminando, por ejemplo, en un vehículo, tal vez en la noche, el vehículo tiene unas luces que tal vez pueden alumbrar solamente 3 o 4 o 5 metros adelante. Pero si tú sabes para dónde vas a poder llegar a esa ciudad. Entonces, así es la palabra. El hecho que no esté completa no quiere decir que no venga de Dios, sino que deja vacíos para que nos pueda inspirar, para que esta visión nos pueda dar la esperanza de conseguir el resto de la visión a través de nuestra vida. Bien, vamos a continuar y vamos a pasar al número 3. 3. El lenguaje profético es simbólico. La profecía es mostrada y transmitida mediante símbolos visuales o imágenes simbólicas que requieren una interpretación. Dios capacita a otros vasos con unción profética para interpretar estos símbolos. Muy bien. Es importante que entendamos que todo lo que viene de Dios viene a través de símbolos proféticos. Él nos hace saber ciertas cosas, pero eso viene a través de símbolos. Por ejemplo, en muchas veces y repetidas ocasiones yo he escuchado, especial en profetas mujeres, que Dios les da un niño, como un bebé. Y las hermanas salen corriendo, emocionadas, dice el Señor que me va a dar un bebé, voy a tener otro hijo. Pero no tiene que ver con un hijo, tiene que ver con un ministerio. Y normalmente tiene que ver mucho con el ministerio profético. Así es que es importante que entendamos la simbología. Ahora, por esta razón, yo les pido que usted con esa persona que es su padre espiritual o su padre ministerial, que es una persona que tiene entendimiento de estos síntomas, de esta simbología, usted pueda compartir eso, pero no lo comparta con cualquier persona, porque muchas veces nosotros vamos y lo compartimos ahí con el vecino incrédulo. A ver, dime, ¿en qué crees tú que te va a ayudar el vecino incrédulo, el borracho que vive allá al otro lado? ¿Qué te va a decir sobre la palabra profética? Mi amado, lo que Dios te da son secretos. Y el apóstol Pablo escribió que nosotros somos administradores
de los secretos de Dios. Entonces, esto no es para andarlo hablando con cualquier persona. Tienes que hablarlo con una persona madura, especialmente que sea del ministerio. O sea, si vas a ver una profeta, que hable con una profeta. ¿Por qué? Porque no va a encontrar, si va y le dice a un pastor, el pastor tal vez no tiene entendimiento sobre lo profético. Así que, mis amados, es muy importante que aprendamos sobre el lenguaje profético. A veces Dios nos llama y nos muestra algo, nos dice sobre un manto azul, por ejemplo. El manto azul significa un manto profético. Pero si ese manto es dorado o tiene un color púrpura, ¿verdad? Escarlata, entonces tiene que ver más con un manto de lo que tiene que ver con lo apostólico. Esto es muy importante, mis amados, que nosotros debemos... Ay, que te peguen. ¿Verdad? Les pido por favor que no abran los micrófonos. Gracias. Muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos a ver la siguiente de estas, de lo que estamos aprendiendo sobre el mensaje profético. Y vamos a ver el número 4 en este momento. 4. El mensaje del profeta suele contradecir los deseos de la gente. Raras veces las profecías satisfacen el sentimiento general del pueblo. Cuando el pueblo duerme en paz, ellos tienen que anunciar la guerra. Cuando hay calma, predicen el castigo. Cuando hay prosperidad, anuncian el hambre. Pero ante el hambre, el castigo y la guerra, el profeta siempre anuncia salvación y restauración y tiene respuestas. Muy bien, mis amados. Recuerde que la palabra de Dios siempre se anticipa a las situaciones. Entonces, cuando el pueblo está celebrando, hay paz, hay alegría, llega el profeta, ¿verdad? Y le hace agua a la fiesta. Y empieza a veces a declarar hambre o a veces juicio, castigo, guerra. Entonces, normalmente la palabra profética normalmente llega en un momento en el que es diferente la situación. Entonces, mucha gente a veces se queda mirada por eso. Pero la verdad es que el mensaje profético suele contradecir los deseos de la gente. Y es muy importante que entendamos esto. Recuerda que Dios nos está mostrando un futuro. Nos está mostrando no lo que está en ese momento, porque si no, no fuera profético. Nos está mostrando lo que ha de venir. Entonces, es importante que nosotros entendamos que debemos de aprender para poder prepararnos para recibir lo que es un mensaje profético, ¿verdad? Muy bien, esto es la parte 4. Vamos a la parte 5 de lo que es la palabra profética. 5. El mensaje no debe ser inventado. Si hablamos es porque tenemos un mensaje de parte de Dios para orientar y dirigir. Los profetas deben examinar de continuo los motivos o intención del corazón. ¿Por qué hablamos? ¿Para qué hablamos? Mis amados, esta parte es muy importante. Muchas veces Dios te da una palabra y nosotros después de la palabra le ponemos de nuestra propia cosecha, tratamos vamos a decir, de traducir la palabra o tratamos de explicar la palabra. Eso no es así, mis amados. Nosotros debemos de tener cuidado que el mensaje que sea tal cual Dios nos lo dio. Les voy a contar una experiencia de algo que pasó en la vida de mi padre espiritual. Él un día me cuenta que Dios le habla acerca de una mujer que quería tener un hijo. Y esta persona se había operado, o sea que ya no era posible para ella tener hijos. Entonces Dios le dice que le va a dar otra vez hijo. Y entonces Dios le dice, y vas, y esta mujer tendrá 2 hijos. Entonces viene él tratando de interpretar pues la palabra que Dios le había dado. Viene y le dice a la mujer, dice el Señor que para el otro año, en esta temporada, vas a tener hijo. Entonces le dice, y dice que son gemelos. Bueno, eso no fue lo que dijo Dios. Dios dijo que iba a tener 2 hijos. Ella ya tenía una hija y el Dios le regaló otro hijo varón. Entonces, claro que ella llegó a tener 2 hijos, pero no tuvo gemelos. Entonces, mis amados, tenemos que tener mucho cuidado al dar una palabra. Tiene que ser una palabra exacta y que sea un mensaje que viene de Dios.
Los profetas deben de examinar continuamente los motivos y las intenciones del corazón. ¿Por qué estamos hablando? ¿Por qué estás profetizando encima de alguien? ¿Por qué estás declarando una palabra a una persona? Debemos de tener mucho cuidado. Por eso es que hay mucha gente que ya no cree en los profetas, porque muchos profetas de la antigüedad han cometido errores. Mis amados, nosotros tengamos mucho cuidado. Usemos la palabra profética con mucho temor y temblor, con mucho respeto al Dios Altísimo cuando nosotros damos una palabra a cierta persona. Bien, vamos a continuar ahora en lo que es la parte número 6. El profeta debe cuidar no dar profecía errónea por deducción o apariencia, o bien por interés. Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Ezequiel 13:22. Y habéis de profanarme entre mi pueblo, por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Ezequiel 13:19. Muy bien, mis amados. Esto es muy importante. Yo le voy a pedir, por favor, que usted preste mucha atención a esta parte, porque el profeta debe de cuidar sobre la profecía. Debe de tener cuidado de no hacer nada por deducción o por apariencia. ¿Por qué? Porque el Señor no me ha dado palabra en 2, 3 semanas y yo cómo voy a ser profeta sin palabra y se inventan algo por ahí. Mi amado, no es así. Y aquí el Señor a través de Ezequiel capítulo 13 realmente nos está diciendo algo muy importante. Pero quiero llegar a lo más profundo de esto. Mira lo que dice ahora Ezequiel capítulo 13, el versículo 18. Hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Mis amados, debemos de tener mucho cuidado lo que decimos, especialmente como profetas, porque tenemos una autoridad. Tenemos una autoridad y debemos de cuidar lo que estamos hablando, porque esto va a tener ¿cómo se llama? Un resultado adverso de lo que estamos hablando. Va a tener un resultado muy adverso. Mira lo que es parte de este mismo parte, pero vamos a ver el número 7. Debe cuidar no proclamar palabras de muerte o destrucción, pues se producen decretos contra la vida de la persona, formando una atmósfera de opresión. El profeta puede cancelar decretos de muerte y decretar vida, pero el que no ha sido restaurado pudiera usar este poder y esta autoridad para declarar maldición o muerte, aún sin hacerlo intencionalmente. Entonces, mi amado, lo primero que yo quiero decirte, que tengas mucho cuidado cuando tú recibes una palabra de parte de alguien. Porque muchas veces alguien te está diciendo, mira, está pasando esto en tu casa, está pasando esto. Y muchas veces no es cierto. Así que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay poder en la declaración y en el decreto. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Yo no recibo cualquier palabra. Muchas veces hay palabras que me la traen de una persona que es nuevo, que no sabe y tiene una mala interpretación. Entonces, yo cancelo esa palabra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ese poder, tenemos esa autoridad, porque hay personas que sin querer están trayendo un decreto de maldición, un decreto de muerte. Si tú quieres entender esto, puedes leer lo que dice Proverbios 18, donde habla que en la palabra está la vida o la muerte. Por eso también yo te digo, ten mucho cuidado a quien escuchas. Hay gente que porque, mira, es un profeta, escuchamos su prédica. Y a veces no sabes ni quién es. Tenemos que tener mucho cuidado a quién estás escuchando, mi amado, porque puede ser impartido vida o puede ser impartido muerte. Es muy importante que tengamos cuidado, porque hay personas
que están causando mucho dolor ahora en las naciones porque se hacen llamar profetas, pero están declarando muerte o están declarando maldiciones sobre otras personas. Nosotros tenemos que tener un entendimiento claro de eso. Y para eso debemos de estar declarando constantemente vida, rompiendo cualquier atadura, rompiendo cualquier maldición que haya sido dada sobre nosotros. Debemos de tener este cuidado para poder avanzar. Pero veamos la segunda parte del número 7. Debe revisar siempre cómo está el perdón en su corazón. Debe revisar si tiene prejuicios, resultados de juicios y abusos. En el profeta, el corazón perdonador en forma instantánea debe ser un estilo de vida para no buscar revancha. Como hemos podido observar, el ministerio del profeta en su nivel de ascensión es fundamental para equipar a los santos y llevarlos a madurez. El Señor Jesucristo resucitado los llama, los capacita y los envía. Como podemos ver, nosotros debemos de tener un corazón con un estilo de perdón constante, no sentirnos ofendidos, no tener este problema en nuestra vida, sino que debemos de perdonar inmediatamente. No debes de estar reteniendo absolutamente nada y estar revisando constantemente para que no tengas prejuicios, porque muchas veces al profeta ha recibido mucho juicio, mucho abuso, no te han creído, no te han tratado con amor, muchas veces hasta se han burlado de ti, pero eso no quiere decir que vas a venir con venganza ni con revancha. Es importante que mantengamos un corazón puro y sincero para servir a nuestro Dios, para que lo presentes delante de Él con un corazón acepto, para que tengas ese nivel de ascensión, ya que Dios nos está equipando para edificación del cuerpo de Cristo, no para traer daño, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. Bien, mis amados, espero que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida. Ahora estamos viendo todo lo que tiene que ver con lo que es el profeta y el mensaje profético, ¿verdad? Bueno, gracias, mis amados, por haber atendido a esta enseñanza. Vamos entonces a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Les voy a pedir, por favor, que si tienes una pregunta, abras tu micrófono. Si no tiene pregunta, no abra el micrófono hasta el momento que le corresponda, ¿verdad? Y por favor, cuando vaya a hacer una pregunta, diga su nombre y de dónde nos llama para poder ayudarle con sus preguntas. Gracias, mis amados. Buenas noches, le habla María Isabel de Oranza Alta, Argentina. Mi Buenas pregunta noches, mi era, amada. Dígame. sí, lo que yo quería saber es que cuando de lo que hablaba de la palabra que recibimos, nosotros mismos lo invalidamos, pero si lo creemos, yo no lo entiendo, ¿en qué forma lo invalidamos nosotros al proceder en la palabra que quizás mandamos o recibamos? No sé si me entiende. Claro que sí, mi amada. Excelente pregunta. Bien, te lo voy a contestar con un ejemplo que está en la Biblia, ¿ok? Viene un ángel y baja a donde está el padre de Juan el Bautista y le dice, Juan el Bautista, le dice, vas a tener un hijo. Y entonces era un hombre de fe, era el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Y empieza a decir, bueno, pero es que somos viejos, ¿cómo es que vamos a tener un hijo? ¿Y sabes qué hizo el ángel? Le cayó la boca, lo dejó mudo. ¿Por qué? Porque con tu boca puedes abortar un milagro. Y el milagro de esa magnitud era importante que naciera. Ese varón, el Juan el Bautista, ese profeta, era necesario que naciera. Y él con su palabra lo hizo. Entonces, cuando nosotros empezamos, ¿será que tendrá razón ese profeta? ¿Será que sucederá así? Y que no sé qué. Y empezamos a decir cosas en contra. Ahí ya cometiste un aborto acerca del milagro que Dios quería hacer. Empezamos a dudar y no caminamos en fe en lo que el Señor nos ha dado. Excelente pregunta, mi amada. Espero que eso te pueda contestar tu pregunta. Gracias.
Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Por favor, quien tiene una pregunta, dígame su nombre y dónde nos Bien, está buenas llamando. noches. Buenas noches. Mi nombre es William, soy de El Salvador. Solamente la pregunta mía es de que si nosotros tenemos el espíritu de discernimiento y sabemos discernir y conocer, y, digamos, cuando la palabra viene realmente de parte de un profeta y es verdad, el Espíritu Santo dentro de nosotros nos puede hacer sentir si realmente esa palabra viene de parte de Dios. Sí, el discernimiento de espíritu es para eso, para poder discernir si algo viene de Dios o no. Y es muy importante. Pero yo quiero que entiendan, mis amados, que la palabra de un profeta debe de servirte como una palabra de confirmación. ¿Me explico? O sea, si usted es un profeta de Dios. Vamos a decir que usted ha sido llamado al ministerio profético y usted le trabaja al Dios Todopoderoso. Entonces, ¿por qué debe de mandarte una palabra con otro profeta? Él debe de hablarte a ti, pero otro profeta va a traer la confirmación. El problema es que a veces nosotros estamos escuchando de una persona y lo tomamos sin cuestionar. Yo quiero que tú entiendas que al principio tú debes de pedir dirección a Dios, especialmente si la palabra es algo que tiene que ver con algo importante en tu vida. Imagínate que viene un profeta y te diga, te vas a ir para África. Y bueno, vas a tener que vender todas tus cosas y agarrar camino. Esa es una decisión muy fuerte. Entonces, yo te digo que debes de pedirle a Dios. No es que no estamos invalidando. Yo invalido una palabra cuando yo sé que es una palabra que trae maldición. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Para eso sirve el discernimiento de espíritu. Cuando yo entiendo que una palabra me golpea, cuando una palabra viene de Dios, aunque sea de corrección, aunque sea una palabra que me está trayendo una corrección, no me va a golpear. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Cierto? Bien, gracias, mi amado. Bendiciones hasta El Salvador. Muy bien, vamos a continuar. La siguiente pregunta, por favor. Mi amado apóstol, bendiciones. Soy el pastor Héctor Rodas de Bogotá. Gloria a Dios, dígame. Y señor, bueno, tengo una pregunta, algo que experimenté hace ya algún tiempo. ¿Sí? Yo estaba en un servicio y tuve una visión y vi, o sea, estaba en el momento de la adoración y vi un muchacho, una persona joven, como adolescente, más o menos entre unos 15, 17 años, más o menos, así en la visión. Vi que el señor lo estaba vistiendo, tenía camisa y tenía el señor le estaba colocando una corbata, y a lo último de la visión yo sentí de que ese joven era yo. Después, con el tiempo, pasado el tiempo, vi la misma visión, pero ya no era un joven, ya no era un adolescente, ya era una persona madura. Ya la tenía la corbata, pero en esa visión, en la última, ya era un saco, o sea, ya tenía un traje completo. Sí, pues no sé si, pues mi pregunta es más como con esto que experimenté, pero no he podido tener la revelación. Si me podría colaborar, mi apóstol, le agradezco. Claro que sí. Bueno, lo que el Señor te estaba haciendo, te estaba dando una investidura. Normalmente, cuando nosotros recibimos una investidura, significa un nivel de autoridad. Y el nivel de autoridad que te dio primero no era igual que el segundo. O sea, el primero era un nivel de investidura, vamos a decir, probablemente de un ministerio, como por decir, te está hablando de un ministerio pastoral, ¿verdad? Pero después te dio otra investidura, y eso es lo que significa. Muchas veces no te vas a ver en una ropa normal. A veces es como una, ¿cómo se llama? Como que si fuera una armadura de un guerrero. Y dependiendo de qué color sea, te está diciendo de qué tipo de investidura te está llenando, ¿verdad? Básicamente lo que te está haciendo es una investidura de poder, de autoridad. Muy bien, vamos a continuar entonces. Otra pregunta, por favor. Muy buenas noches, ministro. Dios lo bendiga. Bendiciones.
Amén. Le saluda a la hermanita Daisy Hernández de acá, Ecuador. Gloria a Dios, mi amada. Que el Señor me la bendiga. Bendiciones hasta Ecuador. Amén, amén. Ministro, yo la pregunta que requiero es sobre los símbolos. ¿Qué simboliza en lo espiritual el color verde? Usted nombró el púrpura y otros, pero el color verde, porque el Señor trata conmigo mostrándome cosas en color verde, pero un verde que aquí en la tierra no lo hay. ¿Cómo un verde que aquí en la tierra no lo hay? ¿Cómo lo sabe usted? Porque es un verdecito, o sea, yo conozco el verde manzana, el verde hoja, sí, pero es un colorcito verde muy bonito y como que si brillara. Ok, mi amada, si quieren les puedo preparar una lista de alguna simbología para la próxima semana, porque yo quiero que entiendan que el color no solamente tiene que ver solamente con el color, sino tiene que ver con el contexto del resto del mensaje. En algunos casos puede simbolizar una cosa y en otro otra. Les puedo hacer una lista si quiere de algunos números, algunos colores, algunos símbolos, como qué significa el oro y todas esas cosas para poder pasárselos en una lista para la próxima semana. Pero cuando vamos a ver sobre un punto, sobre una palabra que viene de Dios, me gustaría escuchar todo el contexto, no solamente el color, porque muchas veces ese es uno de los errores que cometen los profetas. No quieren decir cuál es la palabra, sino quiere que le diga solo cuál parte, y ahí va a tener una mala interpretación. La interpretación viene conforme a toda la palabra. ¿Me explico? Es muy importante que lo entendamos. Le voy a hacer una lista acerca de lo que simbolizan algunas cosas, pero quiero que entienda que eso no le va a dar el entendimiento total de lo que realmente es la palabra, ¿verdad? Bien, mi amada, gracias, le agradezco mucho. Buenas noches. Permítame un segundo. Buenas noches. Permítame un segundo, por favor, permítanme un segundo. El profeta José me ha estado tratando de hacer una pregunta hace ratito y no me dejan hablar. A ver, puede hacer la pregunta, amado. Sí, buenas noches, mi estimado apóstol y mis compañeros hermanos que están ahí en línea desde Chiapas, México del Sur, que también es patria. Los saludamos aquí. Bendecida noche. La pregunta que tengo es la siguiente, aclarando un poquito, a lo mejor me atrasé en escuchar, ¿verdad? Dice usted que una profecía debe ir acompañada de un versículo bíblico para fortalecer la palabra. Pero en su caso, si no se... ¿Es válida la profecía? Okay. Bien, mi amado, nunca dije que la palabra, la parte de la palabra profética, porque profecía es otra cosa, mi amado. Profecía, cuando nosotros profesamos la palabra de Dios, profesamos un texto bíblico. Lo que estamos hablando es de la palabra profética, que significa profetizar. No es lo mismo la profecía que profetizar, ¿verdad? Bien, solo quiero aclarar eso primero. Ahora, yo no dije que la palabra profética tiene que llevar un texto bíblico. No, lo que yo dije es que la palabra profética debe de estar de acuerdo con la palabra de Dios. O sea, le voy a poner un ejemplo. A ver, ok, gracias. La palabra, digamos, por ejemplo, supóngase que un profeta viene y me dice, apóstol, fíjense que el Señor me habló y me dijo que la otra semana, el día martes, como a las 2 de la tarde, viene a traer su iglesia. Entonces yo le voy a decir, bueno, amado, yo creo que necesita seguir todavía estudiando un poco. ¿Por qué? Porque la palabra dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Entonces esa palabra para mí no es de Dios. ¿Me explico lo que le quiero decir? Ahora, en la palabra no traía ningún texto bíblico, pero la Biblia me dice a mí eso. O sea, o le voy a poner otro ejemplo que he escuchado, pues algunos que dicen ser profeta le dice a una mujer, mira, ese no es tu marido, divórciate porque Dios tiene otro marido. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que debes de ganarte a ese hombre. Aunque estés pasando por una situación difícil, debes de tratar de ganarte al hombre. Entonces, yo lo que dije fue que la palabra tiene que estar de acuerdo con la escritura. Entonces,
¿Qué es lo que debemos hacer? Conocer la palabra de Dios, la escritura bíblica. Eso es lo que debemos hacer. Conocer la palabra de Dios para poder saber que esta palabra tiene que ver con lo que el Señor me está hablando, ¿cierto? Gracias, mi amado, le agradezco mucho. Muy bien, aquí tengo a la profeta Nadia. Solo alcanzo a leer hasta Nadia. Sí, buenas noches, bendiciones, apóstol, bendiciones, hermanos y hermanas. Apóstol, nos hablaba sobre los sueños y hablaba de Babilonia, ¿verdad? En Daniel 7:1, la simbología, y sacaba la foto, y si usted se fija, esa simbología es la que están utilizando ahorita mismo en la ONU, porque cambiaron el símbolo de paz que utilizaban, que era la manifestación del Espíritu Santo, la paloma, y ahora es este símbolo de Babilonia. Entonces se está cumpliendo lo que Dios le reveló a Daniel en estos tiempos. Bueno, mi amada, hace como unos 2 meses yo hablé sobre escatología bíblica y expliqué eso. Porque déjame decirte que aunque es algo parecido, y bueno, yo hasta lo puse en las redes sociales porque es parte de las señales, pero lo que habló Daniel es una bestia que va a salir, pero representa un gobierno, representa un movimiento, un control mundial. Entonces, lo que yo quiero que entendamos es que debemos de tener perspicacia en lo que debemos entender. Es el animalito ese que ellos pusieron, no es la bestia, ¿ok? Sino que se está generando. Quiere decir que ya ellos traen esa ideología, pero no es la bestia, la imagen en sí, sino que es un gobierno mundial del cual se va a levantar el anticristo, ¿verdad? ¿Me explico lo que le quiero decir? Entonces, lo que debemos de entender es que realmente no es el muñequito, ¿verdad? Sino que es algo que ellos copiaron, pero que al final nosotros debemos de entender que esto trae algo más profundo, porque todavía deben de cumplirse algunas cosas. Tiene que levantarse el tabernáculo o ¿cómo se llama? El templo en Israel. ¿Por qué? Cuando se levante el anticristo, él va a profanar al tercer año y medio, va a profanar ese lugar. Entonces es importante que entendamos completamente ¿cómo se llama? La simbología de lo que habla Daniel y lo que habla el libro de Apocalipsis acerca de esas dos bestias, ¿verdad? Pero la que yo puse hoy era sobre Babilonia, sobre Medo-Persa, Grecia y ¿cómo se llama? Roma, ¿verdad? Roma, ajá, Medo-Persia y Grecia. Sí, y Babilonia. Amén. Entonces, pero la otra, la que está en los capítulos casi al final de Daniel, esas son diferentes. Esas son las que van a salir para nuestro tiempo durante la semana de las 39 semanas de Daniel, que esa es parte de la profecía. ¿Ok? Bueno, gracias, bueno, gracias. Dios gracias, mi amada. Bendiciones. Abrazos. Muy Amén. bien, bendiciones. Muy bien. Ahí tengo otra mano levantada, la hermana Julia. Así es, ¿verdad? Julia. Sí, Julia Coliva. Cuénteme, ¿cuál es la pregunta? Bueno, yo quería preguntar esto. A mí me pasó muchas veces que cuando tengo que profetizar, cuando doy una palabra de exhortación, por lo general siempre me pasa que como que es muy resistido, constantemente me pasa eso y a veces no sé si está bien. Yo cuando le doy la palabra siempre es conforme a las escrituras, porque como yo leo mucho las escrituras, como que ya me sale pum pum, me sale solo, pero es resistido y yo no sé a veces si soy yo o es que me toca gente muy rebelde y a veces eso me hace dudar muchas veces de decirle la palabra, o a veces le veo a una persona y ya puedo saber, tengo discernimiento de espíritu y puedo darme cuenta si la persona, no sé, tiene tal cosa, está tal cosa o está de esta manera, y a veces no sé si decir, no decir.
pero de tanto que tanta resistencia ponen cuando me toca decirle, y no sé si está bien eso. Bueno, mi amada, yo te voy a dar un consejo. Mira, normalmente cuando nosotros empezamos, debido al carácter, o sea, debido a que no hemos trabajado en el carácter, a veces no es lo que decimos, no cómo lo decimos. Sí. A veces tenemos un temperamento muy fuerte, nos vemos como enojados y la persona tal vez percibe como que lo estamos regañando, ¿me entiendes? Por el tono de la voz y todo eso. Entonces, yo te aconsejaría que primero tú debes de ser formada como es lo que es la parte del carácter. Y acuérdate lo que aprendimos, no toda la palabra es para dar. Muchas veces la palabra, imagínate que Dios me dice, esa persona se va a morir. ¿Qué tal si yo hoy le doy la palabra? Se muere más rápido. Entonces, esa palabra no es para decir. Muchas veces es para interceder. Entonces, a veces se siente resistencia porque la persona no está con su corazón dispuesto a hacerlo. Por eso Dios nos manda a interceder, para que esa persona pueda recibirlo de una mejor manera. El problema es que a veces el profeta, cuando no tiene la sabiduría, le voy a poner un ejemplo, mire, imagínense que el Señor me diga, esta persona tiene una herida de rechazo. Entonces yo voy y le digo, mi hermana, dice el Señor que tienes una herida de rechazo. Y la persona se va a sentir mal. Entonces, pero si nosotros vamos con amor y le decimos, mi amada, el Señor me ha mostrado algunas cosas, yo quisiera orar por usted, yo quisiera que usted me permita orar por usted. Y a veces la palabra tiene que ser pasada como un aceite para que reciba sanidad. Entonces, la palabra tiene un efecto más poderoso, pero para esto debemos de tener un entendimiento qué tipo de palabra era esa, porque muchas veces el profeta es muy rajatabla, o sea, va con una pequeña, un pequeño tablón, ¿verdad? Llevar una palabra. Como un instinto asesino, más o menos. Ajá. Algo así. Entonces, vamos muy fuerte, muchas veces vamos muy fuerte a llevar una palabra. Entonces, tenemos que tener cuidado porque dice Proverbio que el pecado se restaura con misericordia y con amor. Así que debemos aprender. Y eso pasa porque el profeta no ha sido procesado. Cuando nosotros hemos pasado por una persona, vamos por la vida de una persona, vamos a decir que una persona está pasando pasó por una violación y una persona va a dar una palabra y nunca ha pasado por violación, puede hasta herir a la persona porque no sabe por lo que ha pasado esa persona. Normalmente Dios nos da nos hace pasar por algunas cosas para saber lo que debemos de hacer, ¿verdad? Pero gracias, mi amada, espero que con eso hayamos contestado esa pregunta, ¿verdad? Muy bien, mi amada profeta Jennifer, me estaba levantando la mano, ¿verdad? Sí, buenas noches, papá. Buenas noches para todos los hermanos. Dentro de las características del mensaje profético que usted nos había dado, ¿verdad? Hablaba acerca del método de percepción del mensaje y que esto depende mucho del temperamento personal del profeta. Mi pregunta es la siguiente, papá. Aparte de las características que nos dio, que es en visión, a través de voces, en sueños, ¿solamente lo recibe de una forma o pueden estar involucradas las tres formas de percepción? Gracias. Bueno, excelente pregunta, mi amada. Bueno, mire, déjeme decirle que cuando yo comencé a servir al Señor, yo recibía mucha visión, mucho sueño y a veces era complicado para mí porque yo todavía no tenía el conocimiento, no había aprendido sobre toda esta simbología, porque esto lo vamos ganando conforme a la experiencia, ¿verdad? Conforme se nos van presentando situaciones, ahí es cuando nosotros vamos avanzando. Entonces yo le comencé a decir al Señor, Señor, por favor, háblame, explícame esto. Y yo creo que el Señor se cansó tal vez de tanto que le preguntaba y empezó a hablarme más. Empezó a quitarme un poco las visiones y los sueños y luego me hablaba más y luego me fue hablando más hasta el grado que aún cuando estoy ministrando, Él me está dando direcciones de algunas cosas. Entonces va a depender de nosotros, o sea, conforme su temperamento,
empieza a menguar, mientras su temperamento empieza a desaparecer y empieza a aparecer el carácter de Cristo, cambia un poco la forma en que Dios nos habla, pero no tiene que ver con la forma en que Dios quiere que recibas el mensaje, sino tiene que ver con la forma en que nosotros, por el temperamento, preferimos recibir el mensaje. A veces hay momentos que a muchos hermanos les encanta, les fascina ver una visión, y cuando escuchan que alguien más recibe una visión, hasta se sienten tristes porque ellos no lo han recibido. Pero déjame decirte que yo disfruto mucho más cuando el Señor me habla, porque me permite entender mejor a veces las cosas, me permite más detalles, cosas que a veces es importante. Pero cuando se trata de eventos, normalmente Él me muestra cosas. Entonces, hay variedad, ¿verdad? Eso va en dependencia, no de Él, porque Él manda un mensaje. Depende más de nosotros y del nivel que nosotros tengamos, vamos a decir, que nuestro corazón esté sensible a Dios. ¿Cómo podemos tener esa sensibilidad? Bueno, muchas personas normalmente cuando les cuesta entrar, digamos, por ejemplo, delante de la presencia de Dios para adorar, esa persona no está sensible. Pero cuando usted empieza a adorar y en menos de 5 minutos está llorando, está quebrantado, es que su corazón está más sensible al Espíritu. Entonces, eso también es algo muy importante, ¿verdad? Gracias, excelente pregunta, mi amada profeta. Raulito, mi amado, ¿cómo está? Que el Señor me lo bendiga. Dígame cuál es su pregunta. Raulito me estaba levantando la mano y me estaba queriendo hacer una pregunta. Parece que tal vez se le quedó sin sonido ahí no le escucho nada, mi amado. Aló, Raúl de Perú. Dígame. Hay una pregunta bien importante en este estudio que hemos tenido esta noche sobre el perdón. Jesús cuando llegaba a una persona no miraba su pecado, sino miraba lo que la persona iba a hacer para el reino de Dios. La pregunta es, ¿nosotros también estamos en esa condición de perdonar? Bueno, mi amado, la verdad es que cuando en la Biblia se habla de salvación, cuando se habla de salvación, tiene que ver realmente con ser restituido. Entonces, nuestro Señor Jesús le decía eso. Pero cuando nosotros estamos hablando aquí, no estamos hablando de perdón de pecados sobre alguien. Estamos hablando de nosotros. La palabra era que nosotros debemos de mantener este nivel de perdón constante. Esto es para que nuestro corazón esté, vamos a decir, limpio, ¿verdad? Para que esté limpio, para que podamos dar una palabra sin contaminación. O sea, tiene que ver con nosotros. Quiere decir que yo debo de perdonar todas las faltas que a mí me hacen. No estoy hablando de lo que yo voy a hacer a otros. Okay. Estoy hablando de las cosas que otros me hacen a mí. Yo debo de sacarlo. Es como sacar la basura, mi amado. Mira, te voy a poner un ejemplo. Nosotros sacamos la basura todos los días, ¿verdad? ¿Qué pasa si tenemos la basura 3 días? Bueno, empieza a oler mal. Después de una semana está podrido. Después de 2 semanas tenemos gusanos y enfermedades. Ahora, ¿por qué guardamos tanta basura en la cabeza? Esta es la primera que debemos de sacar porque nos va a contaminar, va a traer enfermedades. ¿Por qué? Porque esto empieza, mira, un pensamiento. Una persona te hizo algo, está pensando y después eso baja al corazón, ya tienes una molestia, ya estás airado con esa persona y después eso se convierte en resentimiento y llega a ser una raíz de amargura. Cuando llega a raíz de amargura, cuesta arrancar eso. Pero una ofensa que me hizo un hermano que me dijo que estoy gordito, que estoy feíto, no sé, cualquier cosa que me haya dicho, yo la perdono y no pasa más. Dijo nuestro Señor Jesús, dijo que debemos de perdonar 70 veces 7. Entonces, aquí lo que estamos hablando no es si vamos a perdonar a otra persona, sino se trata de que nosotros saquemos todas las ofensas que nos han hecho a través de perdonar a otros, ¿verdad? Muy bien, espero que eso haya contestado su pregunta, mi amado. Que el Señor me los bendiga. Amén. Entonces, a la conclusión, sé que todos tienen muchas preguntas, pero espero que esta enseñanza les haya gustado. Toda la información que vimos hoy, usted la puede encontrar en
el manual del ministro de Ascensión, ¿verdad? Y con mucho gusto vamos a continuar la próxima semana. No se olviden de pedir su manual para que puedan tener esta joya que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Esta joya de información, de entendimiento, para que podamos continuar expandiendo nuestras enseñanzas. Yo quiero agradecer por sus vidas a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga, les traiga sabiduría celestial para que todo lo que ustedes estén recibiendo y hagan sea para gloria y honra de su santo nombre. Que lo que están haciendo cada uno de ustedes esté siendo para gloria y honra de su nombre. Que el Señor me los guarde, me los cuide, me los proteja. Y bueno, nos vamos a despedir. Díganos de dónde se conecta con nosotros para que nos pueda dar un saludito. Díganos su nombre y de dónde se conecta. Gracias. Hola, apóstol, Dios lo bendiga. Bendiciones. ¿De dónde nos saluda? De Argentina, Rosario. Apóstol, yo le quería hacer comentar algo. Levantaba la mano, pero no pude enganchar. Ok. Está bien, mi amada. Está bien. 353. No, le quería comentar que el domingo yo estaba planchando una camisa, como hablaron de la simbología, de los números, los colores. El domingo estaba planchando una camisa y empecé a ver un número 8 en color amarillo. Y bueno, después me habían invitado a una iglesia, a una reunión porque era un aniversario. Llego a la iglesia y estaba el número 8 en la pared. Después el pastor invitado a predicar también nombraba el número 8 del ungimiento de David, que pasaron los 7 hermanos, que David era el número 8 y así. Entonces yo me quedé con muchas dudas. Ok, pero la pregunta, ¿cuál es, mi amada? ¿Usted quiere saber qué es lo que significa el número 8 para usted? Claro, el color. No me dijo nada de ningún color. El color. Amarillo. Amarillo, ok. Mi amada, es importante de que lo examinemos. Yo quisiera que tomáramos un tiempo para eso. Hagamos eso, recuérdeme cuando tenga la clase conmigo para poder hablarlo, porque es muy importante que examinemos varios puntos. Hay que ver qué fue lo que Dios te dijo, cómo te lo dijo, para poder saber qué es lo que eso significa para ti. Ahora, es importante que entendamos que cada uno de los mensajes que el Señor nos da trae un propósito, tiene un propósito para nuestra vida. Entonces hay que ver todo el mensaje completo acerca de qué era el mensaje. Porque te dijo, lo único que me estaba diciendo era de que él estaba planchando una camisa. Entonces realmente no me dijo cuál era el mensaje. Solo me dijo que era María y que era 8. Entonces quiero que hablemos un poquito más para que lo podamos hacer. Pero por favor, hagámoslo con tiempo. Cuando lo hagamos en persona, usted me llama y voy a estar a la orden para servirles, ¿verdad? Gracias, mis amados. Gracias. Dios los bendiga. Bendiciones, mis amados, que el Señor me los bendiga, me los guarde, me los cuide, me los siga prosperando grandemente. Bendiciones y saludos a todos en las diferentes partes del mundo donde se encuentran. Que el Señor siga trayendo esa activación, que el Señor siga trayendo ese poder, que usted tenga revelación de los cielos y entienda qué es la palabra que el Señor le está trayendo a su vida. Yo los bendigo hoy, mañana y siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que tengan una noche maravillosa para que el Señor. Buenas noches, papá. Bendiciones. Buenas noches, papá. Bendiciones, Buenas bendiciones. Bendiciones. Buenas noches. Código. 505-353 es el código.